Escucha buena música y sonríe con nosotros cada día. www.mivozaestereo.com.co. Música espectacular. Mi Voz Estéreo. A mí me encanta. Mi Voz Estéreo. Mi Voz Estéreo. Mi Voz Estéreo. La que más me gusta. El amor inspira, la amistad fortalece. Y la música nos conecta con ambos sentimientos. Vive la magia de septiembre. Vive el mes del amor y la amistad. Mi Voz Estéreo. 24 horas con más de lo que te gusta. Mi Voz Estéreo. Escúchanos online en www.mivozaestereo.com.co. Hacemos radio alternativa. Somos Mi Voz Estéreo. Yeah. Enciende el dial, no hay que dudar. Tu oído listo para despegar. Frecuencia que vibra en cada lugar. El futuro suena, no va a parar. Tecnología que late, en cada compás se desate. Siente como el ritmo se abate. Cispre, preparando tus oídos. El beat se siente en tus latidos. La tecnología se escucha y se vive en ritmo urbano donde todo revive. Bueno, claro que sí, sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio, este capítulo más aquí, como siempre, todos los jueves aquí trayéndoles buenos espacios, buena programación acá desde www.mivozaestereo.com. Y esto los jueves, la tecnología se hace presente aquí en CISPRE, preparando tus oídos, el espacio de las tecnologías, las nuevas herramientas tecnológicas, las aplicaciones y todo lo que tiene que ver con el mundo tech, aquí en Mi Voz Estéreo. Saludo bien especial para todos nuestros fans, para todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados ahí a través de www.mivozaestereo.com. A través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y también a quienes están en sintonía a través internacional, a través de diferentes plataformas. También recuerda que se puede poner en contacto ahí para quienes están en vivo, en directo ahora a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, 310-571-1377, repito nuevamente, 310-571-1377, este espacio para que nos haga llegar sus opiniones. Y por supuesto, recuerde que estamos todos los jueves a las 8 de la noche en esto que se llama CISPRE, preparando tus oídos. Mi nombre es Rafael Moreno, así que bienvenidos y bienvenidas a este capítulo más aquí a través de Mi Voz Estéreo. Escucha buena música y sonríe con nosotros cada día. www.mivozaestereo.com.co. Bueno, y como siempre, aquí en este espacio radial le tenemos invitados, pero antes de eso, pues quiero darle paso, por supuesto, a nuestro conductor estrella, a nuestro ingeniero John Mario. John Mario, bienvenido, y bueno, y estamos en este espacio interesante. ¿Qué nos trae hoy, John Mario? Rafa, muy buenos días, oyentes de Mi Voz Estéreo y de CISPRE, preparando tus oídos. Un capítulo muy especial. Hoy es un día maravilloso, lo vamos a dedicar exclusivamente a hablar de este mundo de educación, pero educación tecnológica. Hoy nuestro invitado estrella es un invitado de lujo, es un gran señor. Gracias a mi profesión tuve la oportunidad de conocerlo, lo he tenido como compañero, lo tuve como jefe, lo he tenido como director de proyectos, el señor César Enrique Sánchez Jaramillo, magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes y comunicador social institucional. Es fundador y director ejecutivo del Grupo Funde Superior, miembro de la comisión mixta que formula el cuarto Plan Nacional de Desarrollo Decenal de Educación 2025-2035 y redactor actual del Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2016-2026. Además, es un experto en educación virtual, modelos y paradigmas educativos, desarrollo humano, aseguramiento de la calidad en educación superior. Ha sido asesor, conferencista, articulista y autor de libros
en temas de educación, emprendimiento y diseño curricular por ciclos. Un invitado de lujo con una trayectoria que combina la reflexión académica, la gestión nacional, el impacto, políticas educativas nacionales e internacionales, que es algo que en verdad en este momento nos hace falta a nosotros, todos los oyentes de Mi Voz Estéreo, para entrar a analizar un programa que he titulado Educación, Paradigmas Educativos, los retos que se vienen para Colombia. César, muy buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches, profesor John Mario. Un gusto estar acá. Saludos al director Rafael y a todos tus oyentes de Mi Voz Estéreo. Bueno, César, qué gusto tenerte. Es un honor que estés con nosotros el día de hoy. La verdad es que no fue fácil poder lograr que estuvieras con nosotros. Entiendo la cantidad de ocupaciones, pero una vez más agradezco mucho por habernos brindado este espacio. César, cuéntanos un poco qué te ha motivado a dedicarte al tema de la educación y la gestión académica. Bueno, muy bien. Como lo decías en la presentación, mi profesión, mi pregrado, pues fue en una carrera muy particular que se llama Comunicación Social Institucional, que digamos era única en su género. Conocemos pues todos la comunicación social, periodismo, comunicación social organizacional, pero digamos que esta institucional tenía un enfoque muy particular en relación con lo que es, por ejemplo, el estilo de Mi Voz Estéreo, la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria, y por supuesto que se articule con todo lo público, con todo lo social, que era lo institucional. Entonces, digamos que en ese sentido, pues uno tenía pues muchos escenarios para desempeñarse, y por cuestiones, digamos, también de la vida, de mi accionar como líder estudiantil, terminé también participando mucho en escenarios educativos. En esa época se estaba formulando la Ley General de Educación, la Ley de Educación Superior, la Ley 30, y pues toda digamos, unos cambios, ¿no? Ahora que tú nos invitas hoy a hablar de paradigmas, digamos que era el momento en que entraba el paradigma, digamos, de la economía de mercado, de la apertura económica en Colombia. Recordemos que ese paradigma, digamos, tuvo unas implicaciones importantes en la educación. Por esa razón, digamos, yo me vi envuelto en los temas educativos y en las políticas públicas, porque precisamente era la construcción de un nuevo modelo. Y desde las mesas de estudiante, luego ya como profesional, como profesor, y luego como gestor, pues me pude involucrar ya en el desarrollo de estas políticas a nivel nacional y territorial. Hombre, qué interesante, qué interesante. César, has estado muy activo en la participación en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo Decenal Educación. ¿Qué aprendizajes y qué desafíos recuerdas de este proceso? Pero antes, recuérdanos un poco en qué consiste ese Plan Nacional de Desarrollo Educativo para los oyentes que aún todavía no entienden la importancia que esto trasciende dentro del sector, pues, valga la redundancia, educativo, que es algo fundamental para nuestros niños y jóvenes. De acuerdo. Los planes nacionales decenales de educación se crearon justamente con la Ley 30 de 1994. Digamos que los movimientos de docentes y estudiantes lograron que en el 91, en la Constitución que se generó en ese año, la educación se instalara el concepto de derecho a la educación. Antes solo se hablaba del servicio educativo, y a partir del 91 ya hablamos del derecho a la educación, que más allá del cupo a una institución o del acceso al sistema, incluye también todos los elementos que hacen que una persona pueda desarrollarse integralmente, llevar una vida, digamos, digna y significativa en su sociedad. O sea, más allá de simplemente capacitarse para el trabajo o el empleo, la educación debería permitirnos desarrollarnos plenamente como seres humanos. Entonces, digamos que los planes de desarrollo educativo se crean dentro de ese concepto,
de garantizar el derecho a la educación y de lograr transformaciones importantes. Entonces, los planes decenales son unos instrumentos de política de largo plazo, es decir, que van más allá de un gobierno. Los gobiernos nuestros, que son de periodos de 4 años, digamos que no son suficientes para lograr transformaciones importantes de gran calado. Entonces, por esa razón se necesitan políticas, como tú bien lo decías en tu presentación y en la introducción. Un problema que nosotros tenemos en Colombia es ese problema de las políticas, y a veces las políticas de largo plazo. Nos cuesta trabajo mirar hacia el futuro, proyectarnos, como lo han hecho otros países, que eso pues podemos brevemente, seguramente lo tocaremos. Esta semana precisamente cerramos la semana de educación colombo-china en Barranquilla, y tuvimos la oportunidad como de hacer esa reflexión, ¿no? Como unos países que hace 50, 60 años estaban igual o en condiciones inferiores de desarrollo que los colombianos, hoy en día nos han no solamente igualado, sino superado por largo, gracias precisamente a tener una visión de largo plazo, unas políticas estables, que han permitido grandes transformaciones en esos países, empezando por la China, pero pues se puede mencionar Singapur, Corea, Finlandia y hasta Vietnam, que han tenido unos desarrollos muy interesantes. Bien interesante. Mira, antes de que me contestes la pregunta concreta de pues qué desafíos, qué aprendizaje has tenido, como bien lo sabes, ha sido una gran noticia de polémica en el gobierno Bukele, en donde pues primero designó, digamos que a una capitán de las fuerzas militares como ministra de Educación. Esta ministra fundamentó o implementó un régimen, lo veo yo como un régimen como de obligatoriedad, donde los señores directores, rectores de las instituciones públicas deben estar en la puerta de las instituciones saludando a los niños. Los niños hoy en día en las instituciones académicas de allá deben ingresar con su uniforme completo, pero adicional a ello un saludo. Pero ojo con lo siguiente, que es lo que más me preocupa y quisiera escuchar tu contraparte, el tema de saber que ellos deben tener su corte de cabello, en el caso de los caballeros un corte de cabello corto, y en el caso de las niñas también el pelo recogido, que es volviendo nosotros a las épocas anteriores de los antiguos desarrollos socioemocionales personales del estudiante, y que a través de la Constitución, digamos en el caso de nuestro país, se defiende como libre derecho de expresión, y los estudiantes aquí en Colombia no es de tanta obligatoriedad tener el cabello corto, sino que pues deben hacer buen uso del uniforme, pero con su estilo de porte particular. ¿Qué piensas de ello? ¿Crees que es volver a retroceder? Totalmente de acuerdo con ese planteamiento que tú haces. Realmente estamos retrocediendo más de 40, 50 años en ese caso de El Salvador, porque justamente todos los derechos humanos se han venido desarrollando y evolucionando desde que nosotros, todos los países, digamos, suscribimos, la gran mayoría, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que desde esa época hasta hoy ha habido 5 relatores del derecho a la educación en las Naciones Unidas. Hemos tenido muchos otros instrumentos que desarrollan los derechos, como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, o los derechos del niño del 86. Entonces, digamos que, y posteriormente han ido, digamos, incluyéndose otras poblaciones excluidas como las personas discapacitadas, incluso las mujeres, se amplió mucho el tema de género, para ir ampliando los derechos. Y los derechos, justamente como lo decía, y tú lo mencionas bien, hacen que el primer derecho que está en la misma declaración del 48 dice que la educación debe permitir el pleno desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y cuando tú uniformas a todo el mundo en pensamiento, en corte de cabello, en actitudes, tú estás formando un regimiento militar y no estás formando personas que se desarrollen libremente. Entonces, el enfoque del derecho a la educación tiene que habilitarnos para ejercer todos nuestros derechos y libertades, las libertades sociales, las libertades civiles,
las libertades políticas y no simplemente digamos, estandarizarnos para cumplir un papel muy limitado en la sociedad. Entonces, obviamente que estoy muy de acuerdo contigo, esta medida que está tomando el gobierno de Salvador es un retroceso grandísimo en el avance que hemos tenido en los derechos humanos. Bien, adicional a ello, que estamos en acuerdo con que, digamos, un uniforme, el corte de cabello, no hace un estudiante didáctico, que tenga metodología, que tenga aprendizaje constructivista, que es lo que se manejan los nuevos modelos pedagógicos. Y más adicional a ello, que yo dentro de mi malla curricular y dentro de todos los proyectos que ejerzo actualmente para grupos grandes universitarios en la institución tuya, donde nos conocimos, apoyo la instrumentación de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello y digamos que hago cursos intensivos, diplomados en el uso adecuado y correcto. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas sobre estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas? Bueno, esa ha sido una de las constantes en los 3 planes decenales que van hasta el momento, en las políticas también educativas en general, de cómo se incorpora la tecnología de una manera pertinente y pedagógica en el ámbito educativo. Entonces, yo creo que como todas las herramientas de desarrollo y las tanto, digamos que lo natural, pero también digamos, el desarrollo y la innovación humanas, digamos que el signo se lo pone la forma en que se emplee, ¿no? Digamos, las tecnologías en sí no tienen un signo ni malo ni bueno, pero uno las puede utilizar con buenos o malos fines. Por supuesto, toda tecnología tiene posibilidades de facilitar mucho la vida de los seres humanos, de agilizar procesos, de mejorar y optimizar también el uso de recursos, pero digamos que también siempre han generado amenazas, ¿no? Amenazas de perder precisamente la humanización, ¿no? Lo que nos hace verdaderamente humanos. Siempre pues eso se grafica, ¿no? Como con esa amenaza de la máquina sobre el hombre, del Terminator que termina como con nosotros, o una Matrix que termina reduciéndonos a lo mínimo. Y esos pues no dejan de ser, digamos, temores legítimos porque pues de hecho uno ve que la tecnología sí se está utilizando para manipular mucho a los seres humanos. Nosotros vemos cómo estas grandes plataformas y el monopolio que se ha generado alrededor de la tecnología, pues ha hecho que todos terminemos trabajando para 4 o 5 transnacionales norteamericanas fundamentalmente, que manejan todo este flujo de información y que han terminado siendo el escenario alternativo y virtual en el cual nos movemos la mayor parte de nuestras vidas hoy en día. Entonces, digamos, Perdón, sí, le complemento ahí y lo que adelante, acabas Rafa. de mencionar de las amenazas de las usos de la tecnología, y hoy en día la generación de cristal, porque obviamente estamos en una generación de cristal, vemos el famoso copie y pegue para desarrollar en el caso de las tareas de los chicos de bachillerato, o el famoso copie y pegue, y de pronto estamos reduciendo esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de pensamiento crítico, de discernimiento. Hablamos en mi época, me ponían a leer un libro y me tocaba leerme todo el libro. Y para sacar un ensayo me tocaba ir a leerlo, pensar, desarrollarlo. Y hoy en día, y su merced que es profe, fui docente un tiempo junto con Dios Mario. Un día le dice a un chico, bueno, para mañana necesito que me traigan un ensayo, un trabajo escrito sobre Gabriel García Márquez. Obviamente, el chico hoy en día ya va a utilizar la inteligencia artificial y ahí es donde viene el reto del docente y es un poco difícil, ¿no? También, obviamente, hay que utilizar herramientas para identificar si es del chico o fue utilizando la inteligencia artificial. Es un paradigma que tenemos ahí un poquito con los docentes hoy en día porque la inteligencia artificial ya corta un poco ese pensamiento a los chicos hoy en día
y no los deja desarrollar pues sí mismo esa inteligencia emocional, esa inteligencia, yo no le llamo inteligencia artificial, yo le llamo la inteligencia asistida, pero sí nuestros chicos hoy en día, nuestra generación de cristal está dada a que todo se lo haga el computador, como dicen por ahí, y el cerebro solamente lo dejamos únicamente para desarrollar herramientas de otro tipo de educación como Pero tal. mira, Rafa, que hay efectivamente aplicaciones como Techi, donde sencillamente a mí como maestro, lo primero que yo hago es revisar, leo el artículo que un estudiante me entrega, veo si en verdad conozco del estudiante, pues uno como docente aprende a manejar, a distinguir cuando un estudiante es activo, cuando tiene participación, cuando tiene, y si tengo mis dudas, Techi me permite a mí subir el artículo, subirle el documento, y él me hace un escaneo y me dice con un porcentaje qué tanto es alto porcentaje fue el uso de la inteligencia artificial que el estudiante pudo haber aplicado, e inclusive me arrojan algunas veces también la inteligencia artificial que el estudiante usó. Entonces creo que en esa parte como docente me permeo yo, me aseguro que definitivamente sí está haciendo un uso constructivo o un uso de un pensamiento crítico, si él lo escribió o no. Tengo solamente un caso particular donde hice el recorrido, hice el escaneo de un artículo interesante que me subió una psicóloga en un trabajo hace muy poco para la universidad que trabajo, y le hice el llamado de atención. Ella inmediatamente lo que hizo fue enviarme fotos del documento escrito a mano por el cual ella hizo con sus respectivos tachones, correcciones. Me dijo, profesor, yo sugiero que por favor, y casi que, y tenía toda la razón, me vio obligado a hacer mis correcciones en clase, porque pues claro, yo por supuesto le hice el llamado de atención, fue por plataforma, porque le dije que había usado mucha inteligencia artificial. Ella me respondió al correo con evidencias claras que el artículo había sido escrito por ella, y en clase pues la felicité y mostré las evidencias al grupo, y vi cuando a veces la inteligencia humana sobrepasa la inteligencia artificial. Entonces creo que en esa parte pues nosotros como docentes podemos asegurarnos, sin embargo pues siempre vamos a estar, no es de ahora, ¿no? Y creo que Profe, César, Rafa lo conoce, saben que existía Wikipedia, y si no entonces existía Encarta, y vamos evolucionando con los software y con los programas donde los niños pueden llegar, pero finalmente pues siempre van a hacer uso de estas herramientas. me repites nuevamente no, para pronto para los papitos, las mamitas y de pronto algunos docentes que están en este momento escuchando el programa, puedes deletrear la plataforma porque es una plataforma interesante para uno ver, y también en la parte comercial, muchas veces en la parte comercial muchos artículos son generados por inteligencia artificial y uno se da cuenta. Entonces, ¿nos puede deletrear de pronto cómo es la plataforma? Se escribe TH, Teachi, pues eso haciéndole pauta gratuita a Techi, que es una gran inteligencia artificial implementada por docentes para docentes. Es una gran plataforma. TH, correcto. No, esa es techi.com, me parece que es techi.com. Listo, listo. Entonces, para... THAI. Listo, perfecto. Entonces ahí estaremos pendientes para que busquen esta plataforma, para que no les hagan conejo y miren si realmente está pensando por sí mismo o está haciendo inteligencia artificial. Excelente eso. Pero mira que lo que decía John Mario, yo creo que lo más importante es la relación humana, ¿no? Y la conexión con los estudiantes. Uno entiende que hay muchos profes pues que están sometidos, digamos, a grupos muy numerosos que impiden hacer un seguimiento y un conocimiento a veces importante de todos sus estudiantes, pero digamos que eso sería como lo ideal. Pero creo que lo que decía Rafael va incluso un poco más allá de las herramientas que son útiles para detectar plagios o abuso o falta de trabajo personal, y va incluso a algo que es más grave, que es digamos, la pérdida de ciertas funciones cognitivas y capacidades humanas
por el abuso de la tecnología. Digamos que eso ya también está demostrado y la generación anterior y la presente, digamos que han señalado una curva de recesiva e incluso decreciente de la capacidad evolutiva del cerebro humano y de las capacidades cognitivas. Digamos que esto siempre había venido en ascenso y desde que estamos, digamos, ya como dependiendo demasiado de las plataformas, de las redes, de las tecnologías, hemos, digamos que también mermado mucho algunas habilidades, por ejemplo, para el cálculo, para el razonamiento, en las últimas 2 generaciones. Entonces eso, digamos que sí arroja un signo preocupante, porque eso ya sí sería, digamos, empezar a deshumanizarnos, ¿no? Y empezar a dejarle, pues, digamos, toda nuestra vida a las máquinas, que eso sí sería uno de los usos más negativos que pudiéramos emplear. Entonces, por supuesto que eso es algo que tenemos que pensar. Y eso es un reto para nosotros, por ejemplo, los profes, de que pues más allá de esto, de detectar, digamos, estos usos mal debidos, pues hacer también todas las estrategias para que utilizando esas herramientas no se pierdan las capacidades de las personas. Y por eso, incluso, bueno, hay profes que ya están otra vez haciendo eso, volviendo a que la gente escriba a mano, y por ejemplo, para que eso ayuda también a ciertas zonas de desarrollo cerebral, a que, bueno, y a que pues también combine pues estas herramientas con procesos de desarrollo propio. Entonces, digamos que ese es el gran reto de la educación hoy en día y creo que en eso tenemos que concentrarnos, que esas herramientas nos sirvan. Por ejemplo, lo que acabo de decir, los profes que tienen muchos estudiantes, la inteligencia artificial puede servir para el seguimiento individualizado de los estudiantes cuando uno no tiene tiempo, ¿sí? Porque uno educa a la inteligencia artificial con los trabajos de los alumnos, con su evolución académica y va sacando, digamos, como un conocimiento personalizado de cada uno y le puede ir incluso generando rutas de aprendizaje, de refuerzos en donde lo requiera, etcétera. O sea que la inteligencia artificial, así como puede ser riesgo, repito, también puede ser una promesa para resolver ciertos problemas de la educación. Muchas gracias por tu participación, por esa gran opinión que es muy importante poderla entender. Y como hablabas ahorita, decías de tiempos atrás, de tiempos de antaño, y aquí en CISPREP tenemos nuestras noticias de antaño, nuestras noticias tecnológicas que ya pasaron, nuestros famosos efemérides, y vamos a hablar sobre los efemérides de hoy, 2 de octubre. Bueno, César, Rafa, hoy el gran invitado César Sánchez, un gran ponente del Plan de Desarrollo Educativo SENAD. Hoy estamos recordando una fecha en 1955, el 2 de octubre. Para recordar, se desconecta para siempre ENIAC, el primer ordenador electrónico de propósito general. Alguna vez, hace poco hablábamos y recordábamos en un programa con Rafa, esa gran máquina de tubos al vacío enorme que se estaba almacenada casi que en una bodega muy grande, casi que fue el primer computador. Un 2 de octubre de 1955 se desconecta para siempre ENIAC, Electronic Numeral Integer and Computer, el primer ordenador electrónico de propósito general. El ENIAC fue programado para resolver una amplia gama de problemas de computación tales como calcular las tablas de tiro
de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de Estados Unidos. La ENIAC estuvo en su funcionamiento 9 años antes de su desconexión definitiva. Cuando la ENIAC fue anunciada en 1946, se anunciaba en la prensa como un gran cerebro gigante. Tenía una velocidad de 1000 veces mayor que la máquina de electromecánicos. Esta capacidad matemática junto con la programabilidad de propósito general era la excitación de los científicos y de las industrias. Este gran computador básicamente era una máquina de cálculo. O sea, digamos que no era un equipo que hoy en día vemos nosotros que nos sirve para programar, para desarrollar, para interconectarnos, sino que simplemente lo que hacía era algunos cálculos muy precisos, pero hoy en día lo que vemos nosotros en la calculadora lo encontrábamos con este ordenador. Así que el 2 de octubre de 1955 le dijimos adiós a ENIAC. Bueno, y continuamos con nuestro invitado César Sánchez. César, quisiera que por favor me dijeras para ti qué significa hablar de educación, de paz en este país que está tan polarizado. Bueno, la paz es un elemento bien interesante también en el derecho a la educación. Fíjate que en ese artículo 26 de la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, que habla en relación a la educación, tiene como varios componentes. El primero, yo ya lo dije, el pleno desarrollo de la personalidad humana, es uno. Pero también decía ese artículo que debíamos formarnos para la amistad de los pueblos, la sana convivencia y la aclimatación de la paz mundial. Digamos que el derecho y el enfoque de derechos y la educación como un derecho humano nació, digamos, de la posguerra y de ese pacto social que hoy en día está un poco cuestionado por figuras como, por ejemplo, el presidente Trump y otros mandatarios, digamos, que están poniendo en tela de juicio ese multilateralismo, ese acuerdo universal que teníamos con la Organización de las Naciones Unidas. Pero digamos que cuando nace, todos teníamos como esa misma meta de lograr un mundo en paz, digamos, después de todos esos grandes tragedias y grandes aberraciones de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y holocaustos que a veces se invisibilizan, el asesinato de 40 millones de soviéticos que fueron los que realmente le ganaron la guerra a los nazis, aunque en estos días también el presidente Trump estaba celebrando el triunfo de los Estados Unidos, pero realmente ustedes saben que los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial al final, ya para coronar, y ellos realmente el gran sacrificio, lo llaman los rusos la Gran Guerra Patria, lo puso la Unión Soviética en ese momento, hoy extinta, pero digamos que esos países que eran Rusia, Uzbekistán, la propia Ucrania, Kazajstán y demás, que constituían esa unión de repúblicas, fueron los que pusieron realmente el costo más alto. Y todas esas grandes tragedias de la guerra, digamos, dijeron, no podemos seguir haciendo eso. Entonces se planteó ese enfoque de la paz. Entonces fíjense que la paz como tal está en el propio origen, digamos, de lo que debe ser la educación, ¿no? En el mundo. En Colombia, digamos que pues por nuestra propia historia también de violencia y de conflicto, pues siempre ha estado presente. De hecho, en el actual Plan Decenal de Educación, si uno mira el 7º desafío, es educación para la paz. Y la educación para la paz en Colombia pues tiene varios matices. Por ejemplo, los maestros, los sindicatos de maestros tienen un programa que se llama Colombia Escuela, la Escuela Territorio de Paz, ¿sí? Entonces, digamos que, y nosotros siempre hemos, digamos, planteado que
la educación en Colombia debe ser un instrumento precisamente desde esa perspectiva de los derechos humanos que nos ayude y nos tribute a construir un país en paz. Eso pues digamos que es un problema que todavía pues tenemos y pues esperemos que el futuro nos permita realmente lograr esa consolidación de la paz y de una convivencia pacífica. ¿Y qué consejo nos darías a nosotros, los educadores, con respecto a toda la experiencia que tú tienes, a cómo incluir todos los derechos que nos hemos ganado a través de la educación? ¿Qué les dirías a los nuevos docentes, a nosotros los que queremos llegar a dejar huella en este país? Bueno, es importante que como docentes y miembros de comunidades académicas entendamos el amplio espectro que significa el derecho a la educación, porque tiene, digamos, como tres escenarios diferentes. El derecho a la educación es el que tiene toda persona precisamente para desarrollarse, como ya lo decía, totalmente integralmente en su personalidad, y esto quiere decir desarrollarse no solo para el trabajo, sino también mentalmente, psíquicamente, afectivamente, estéticamente, filosóficamente. Eso en nuestra ley se llaman los fines de la educación, en el artículo 3º de la Ley General de Educación, es decir, la educación integral para una sana convivencia y un mundo en paz, como lo decía, ¿no? Pero también, además del derecho a la educación, también está el derecho los derechos en la educación. Entonces, por ejemplo, los derechos de los profes a tener una profesión digna, tener las condiciones necesarias, que es más como el derecho al trabajo en dignidad, es un derecho en la educación. El derecho a los padres a escoger el colegio, por ejemplo, eso también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo con sus convicciones, con sus creencias, es un derecho humano también, es un derecho de los padres de formar a sus hijos conforme a sus convicciones, siempre y cuando se respeten, por supuesto, los derechos del niño que deben primar. También los derechos de los particulares a fundar instituciones educativas, eso es un derecho en la educación, ¿sí? También es muy importante una tercera dimensión o escenario del derecho, y es el derecho a la educación para la realización de los demás derechos. Una persona tiene a través de la educación la posibilidad de conocer y exigir sus demás derechos. Si tú no tienes educación, si no tienes la capacidad de pensamiento crítico, de conocimiento, pues simplemente tú no sabes que tienes derecho a la participación política, que tienes derecho a la salud, que tienes derecho al bienestar, que tienes el derecho a al libre desarrollo de la personalidad, que tienes el derecho a las libertades civiles, ¿sí? Todo eso uno lo sabe gracias a la educación. Entonces, fíjense, la educación, por eso, desde la perspectiva de los derechos, no es solamente sino también en y para otros derechos. Es decir, habilita para cumplir todos los derechos de la persona humana. Hombre, qué bien. Bueno, y vamos con nuestra sección de NotiTech. Bueno, Isataka.com hoy nos trae una noticia que en verdad no sé si sea algo relevante, pero yo lo veo desde el punto más bien algo preocupante. Y es que los bolsillos femeninos son tan inútiles que se convirtieron en meme. Lo grave es que llevan siglos siéndolo. Lo que empezó en TikTok como el Cloud Grab terminó siendo un recordatorio viral
de que la ropa femenina nunca estuvo pensada para la funcionalidad. El negocio global de los bolsos supera los 8.000 millones de dólares, mientras que el de los bolsillos femeninos siguen sin evolucionar. Una tendencia hace poco menos de 2 meses virales, nos dice Sataka.com, que en redes sociales llamada Cloud Grip mostraba cómo las mujeres sujetaban varios objetos móviles, llaves, carteras, en una sola mano, porque los bolsillos son tan pequeños que apenas cabe un paquete de pañuelos, lo que parece una ocurrencia divertida, en realidad una foto cotidiana de la desigualdad en el diseño de la ropa. ¿Tienes bolsillos? Parece una frase bastante tonta, pero entre las mujeres encontrar bolsillos en los pantalones es una misión casi imposible. La expresión se ha vuelto el comentario obligatorio, convertido ya en un meme cultural en redes sociales. La frustración se ha transformado en un activo digital. Con hashtags como Win One Packet, miles de usuarios denunciaron el absurdo de que pleno siglo XXI aún resulta excepcional encontrar una prenda de bolsillos útiles. Y eso es verdad, ¿no? Eso lo vemos hoy en día en que son tan pequeños los bolsillos de las mujeres, en donde muchas veces las vemos con grandes carteras o con las manos demasiado ocupadas porque no hay donde guardar las llaves del vehículo, las llaves o el mismo celular. Ahora que son tan grandes los dispositivos, no cabe en el bolsillo, y resulta que eso también da pauta para que los delincuentes en ocasiones vengan y se aprovechen y hurten los bolsos de estas preciosas damas. Estos fueron las Notitech, gracias a Sataka.com. El amor inspira, la amistad fortalece. Y la música nos conecta con ambos sentimientos. Vive la magia de septiembre. Vive el mes del amor y la amistad. Mi Bosa Estéreo. Bueno, hoy con un invitado muy especial, con César Sánchez. César, para ir cerrando nuestro programa el día de hoy, ¿cómo visualizas el impacto del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2035 y qué legado quisieras dejar en este proceso? Excelente pregunta. Hay que decirlo con toda sinceridad, que lo que tú planteaste al inicio del programa, nuestra falta de políticas públicas de largo plazo, se dejan ver mucho en los planes decenales de educación. Realmente, de los planes decenales de educación, uno ve que llevamos 3 en los cuales algunos temas importantes, algunos desafíos, se repiten una y otra vez en clara señal de que no se terminan por resolver del todo. Entonces, si, por ejemplo, el propio derecho a la educación, en el 94, ¿sí? Imagínate, ya pues 31 años, estaríamos diciendo que se dijo en el artículo 9 de la ley 115, de la Ley General de Educación, que ese derecho se iba a regular por ley estatutaria, por una ley estatutaria. 31 años después, el año pasado fue lo más cerca que estuvimos, que tal vez ustedes recuerden que en el Congreso se hizo el trámite de un proyecto de ley estatutaria para el derecho a la educación, que al final pues no se logró un acuerdo y fue archivado. Entonces, eso, por ejemplo, de regular el derecho a la educación es algo que no se ha logrado. No se ha logrado, por ejemplo, articular el sistema educativo. El sistema educativo colombiano es muy desarticulado en sus niveles, sí, de la básica a la media, de la media a la superior, con el trabajo, etcétera. Está mal organizado. Una educación media que no forma ni para el trabajo ni para la universidad, sino que es llena de contenidos igual que los años anteriores, etcétera. Son problemas que arrastramos durante décadas y no terminamos por resolverlos. O, por ejemplo, lo que tú decías en el programa, el cambio del paradigma educativo. El paradigma educativo, aquí siempre se habla de cambiarlo y realmente no se cambia. Entonces nosotros llevamos ya casi 40 años con un paradigma educativo de educación por competencias para el trabajo que no alcanza a ser suficiente para lo que implica el derecho a la educación, porque como lo decíamos, más allá del trabajo implica todas las dimensiones del ser humano. Sin embargo, no hemos logrado como pensar y sistematizar y plantear un paradigma educativo propio. Entonces,
realmente los tres planes decenales, si bien ha habido, digamos, avances relativos en cada uno de esos desafíos, hay unos que no se avanzan. En el cuarto plan que se está en este momento formulando, digamos que yo tengo unas esperanzas cifradas en que hay cosas distintas en este plan que pueden ser esperanzadoras. Lo primero es que en los planes anteriores realmente, y aunque ustedes no me lo crean, querido profesor y director y oyentes, no han participado los profesores ni los estudiantes. Y es increíble que un plan decenal de educación no participen los principales, digamos, gestores y los destinatarios de la educación, del proceso educativo como son los estudiantes. En este plan decenal, por un acuerdo que hizo los sindicatos de maestros, de directivos, de estudiantes, plataformas estudiantiles, van a participar y están participando en la comisión gestora de la cual hacemos parte. La comisión mixta se llama en este momento para la elaboración del cuarto plan. Eso es una gran noticia. Segunda gran noticia, este año va a haber un congreso educativo pedagógico. Desde el 94 los maestros no tenían un congreso pedagógico nacional, o sea, la pedagogía que ha sufrido mucho en estos 30 años de educación por competencias, la educación se despedagogizó mucho, ¿sí? Eso hay que decirlo sí, con toda sinceridad, con toda sinceridad. Entonces, que los docentes estén poniendo de nuevo la pedagogía en la agenda pública es una gran noticia. Es una gran noticia también que el año pasado se aprobó la ley del Sistema General de Participaciones y este año se tiene que hacer, digamos, ya la ley de la ley aplicada, digamos, de cómo se va a hacer esas participaciones. Y eso le devuelve una cantidad de recursos importantes a la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico. Es decir, a derechos fundamentales. Entonces, digamos, si logramos que fuera de que pues se ha venido incrementando el presupuesto en educación, lo cual es muy, muy favorable, pero todavía faltan muchos recursos para que realmente la educación plena se le garantice a todos los colombianos. Esa es una muy buena noticia también, que haya más recursos, para la educación en los próximos años. Entonces, digamos que este plan decenal de educación tiene esas, bueno, y anotaría una cuarta ventaja que tiene, y es que se está construyendo mucho desde los territorios. Hay una gran participación, por ejemplo, de etnias, del Cabildo Indígena de Educación Superior, de la Comisión Académica de las Negritudes, de los territorios, de las educaciones popular y alternativa, por ejemplo, que son tan importantes y que generan tantas innovaciones y tantos elementos de una educación propia realmente colombiana, nos hacen, digamos, soñar con que de pronto podemos construir un plan decenal que no sea otro saludo a la bandera, sino que cuente con la participación y el compromiso de todos los colombianos y con los recursos para volverlo realidad. Digamos que eso es lo que nos anima un poco. Bueno, no, agradecemos enormemente y esperamos que sea así y valoramos ese gran esfuerzo y ese gran trabajo que César hace ante nuestros representantes, ante el Congreso, ante todas las entidades públicas que hacen posible que nosotros como educadores, como instituciones, podamos seguir creciendo a nivel participativo y a nivel educativo para dejar finalmente un legado de enseñanza a nuestros futuros niños, estudiantes, técnicos, tecnólogos y sobre todo profesionales. César, quiero darte enormemente las gracias por la participación en nuestro programa. Gracias por haber venido, gracias por todos los esfuerzos que haces, gracias por la bonita amistad que llevamos hace muchos años y gracias por todo este gran empeño y este aprendizaje maravilloso que nos has traído para el día de hoy. Querido director, muchas gracias, César. Muchas gracias al director y a la audiencia. Ha sido un gusto, ¿verdad?, estar aquí compartiendo con ustedes estas ideas. Claro que sí, bueno, y para todos nuestros oyentes, para todos nuestros fans, nuestros seguidores, esto fue CISPREP, este espacio que tenemos aquí los jueves
8 de la noche, para que preparen sus oídos a la tecnología. Recuerden que nos puede escuchar a través de www.mivocestereo.com, en nuestras redes sociales como mivocestereo@gmail.com o a través de nuestro WhatsApp 310-571-1377. A todos muchas gracias, mi nombre es Rafael Moreno en compañía de John Mario Acosta. No se despeguen todos los jueves 8 de la noche aquí a través de CISPRE, preparando tus oídos a través de mivocestereo.com. www.mivocestereo.com.co. Todos merecemos disfrutar la vida con buena compañía. Yeah, 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 yeah. Enciende el dial, no hay que dudar. Tu oído listo para despegar. Frecuencia que vibra en cada lugar. El futuro suena, no va a parar. Tecnología que late, en cada compás se desate. Siente como el ritmo se abate. CISPRE, preparando tus oídos. El beat se siente en tus latidos. La tecnología se escucha y se vive en ritmo urbano donde todo